Iglesia en las Naciones. Recibamos desde los estudios internacionales de Telegracia el deseado de las naciones, el Rey de Reyes, Señor de Señores, al doctor José Luis de Jesús, Jesucristo hombre. Romanos capítulo 5, verso 12. Vamos a ver si llegamos ahí, Patricia. Ese mismo. Ay, qué lindo como lo subrayes así. Perfecto. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, le falta un poquito allá, ¿verdad? Es por un hombre. Pues quiero que las visitas sepan que no estamos violando el verso. Por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Fíjate lo que dice, que el pecado entró en el mundo por un hombre, no por los demás, es uno, un solo hombre. Uno dañó todo esto. ¿Lo dice ahí, sí o no? Y por ese pecado de uno, ¿qué sucedió? ¿Entró qué? La muerte. ¿A todos qué? Y cuando dice a todos los hombres, se entiende hombres y mujeres, ¿verdad que sí? O sea que aquí el problema fue ese. Vamos a hablar del principio. El problema fue ese, que el pecado entró. Si no hubiera entrado el pecado, pues no había necesidad de hacer nada, todo estaba perfecto. Y entonces los hombres no morían, nos quedábamos vivos eternamente. Pero el pecado entró, ahí que está el problema, entró el pecado por un hombre. Pero ahí no se quedó la historia. El verso 18, si me hace el favor, dice que se resolvió el problema de esta forma, el verso 18. Así que, eso es una conclusión, como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a cuántos hombres? Entonces, ¿qué dice? De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de qué. ¿Ustedes creen que eso es justo? Que si por uno entró, por uno salga. Yo creo que eso está muy sencillo. Por un hombre entró, por una cabeza representante llamada Adán, entró el pecado, entró la maldición, entró la condenación. Pues entonces es justo que entonces Dios se vistiera de carne y dijera, yo voy a resolver esto. Yo creé a Adán, y no entremos ahora quién es Adán, pero yo creé a un hombre llamado Adán, y él trajo el pecado y mató a la humanidad. Y quedó muerto todos los hombres, porque la maldición estaba, y el que se apareciera aquí en forma humana, el pecado lo cobijaba, porque eso es una cabeza representante. Y aún Dios mismo se viste de carne y trae un cuerpo en semejanza de carne de pecado. Lo único que, como él no fue concebido por hombre, el pecado no lo alcanzaba. Él fue nacido, ese cuerpo fue creado por Dios en el vientre de María. Entonces, María sí era una pecadora, pero como la mujer no participa en esa área del bebé, sino que es el que trae el semen, que es el hombre, pero como no hubo hombre, entonces Jesús no estaba en pecado. Pero trajo un cuerpo que podía pecar, y si pecaba Jesús, entonces se dañaba la fiesta y nos quedábamos todos en pecado. Pero Jesús no pecó. Pero hubo un hombre que dijo, Juan el Bautista dijo, cuando lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué pasó? Que vino el Cordero de Dios, fue a la cruz, quitó el pecado del mundo. Pero entonces la Iglesia Católica siguió celebrando misa, recordando el pecado, como si no lo hubiera quitado. Por eso es
que esa violación es imperdonable. Cuando usted es un pastor pentecostal o un predicador en la radio diciendo arrepiéntete de tu pecado, ¿qué está diciendo? Que todavía Cristo no ha muerto, por lo tanto Cristo no ha quitado el cordero, no quitó el pecado y él todavía está en pecado. Ahora, antes de la cruz, cuando Adán trajo el pecado, todos los hombres eran pecadores 100%, aunque se portaran bien. Pero entonces, ¿qué sucede? Que cuando el cordero muere y quita el pecado, entonces el bebé no nace en pecado. ¿Cómo nace? Bendecido y santo. Y si el bebé se porta mal, cambia la posición. No, porque no es de la misma. Ahí hay un misterio. ¿Qué dice allí? ¿De la misma qué? Es de la misma manera. ¿Y cuál era la manera? Pues que todos los hombres nacían en pecado, se portaran bien, oraran mucho, aunque no lastimaran, aunque no robaran, aunque no tuvieran nada malo en su contra, la posición era pecador. Pero cuando Cristo viene, establece una manera. ¿Y cuál es la manera? Pues que ahora, antes los bebés eran concebidos en pecado, pero al cambiar el pacto, se aplica de la misma manera. El bebé ahora no nace en pecado, el bebé nace santificado y bendecido. ¿Y qué hace la Iglesia Católica? Te dice, mira, tienes que bautizar a ese bebé. Si no lo bautiza, está en el pecado original, como si Cristo no hubiera hecho nada. El pecado original de Adán tiene el bebé que nace hoy. Eso es una blasfemia. Por eso la Iglesia Católica es una mentirosa. Toda esa doctrina es mentira. Pentecostales, religiosos, evangélicos. ¿Tú crees que un evangélico se atreve a ponerse los pantalones y decir, vámonos a la misma manera? Si se van a la misma manera, no pueden bautizar. Si se van a la misma manera, no pueden llamar a arrepentimiento al púlpito. Yo me hago entender contigo. Dios. ¿Qué es lo que yo he hecho? Respetar la misma manera. ¿Y tú la respetas? Pues hay que respetarla. ¿Cómo tú vas a llamarle pecador al que usa droga? Ah, entonces no se le llama pecador. No, se le llama un adicto a droga. Y al que roba el banco, ¿cómo se le llama? Pecador. No, él es un ladrón. Pero no pecador, porque para ser pecado tiene que estar en pie el primer pacto. Naturalmente, si roba va preso, y si usa droga se muere, y va preso también si lo cogen, y sufre la familia, y sufre él, y se muere antes de tiempo. No estamos aplaudiendo la maldad, lo que estamos es respetando la posición que Dios le ofrece a la humanidad. No confundamos una cosa con otra. Lo que tú siembras cosechas. Si te portas mal, vas a cosechar mal. Pero no estamos aplaudiendo, pórtese mal porque el apóstol dice que es de la misma manera y ahora estamos santificados. Bueno, estamos santificados, pero portándote mal. No podemos hacer eso. Digo, a veces se hace, pero usted se corrige. El llamado es creciendo, va creciendo en gracia. Vamos a ver a Romanos 9:11. ¿Por qué Pablo hablaba así? Hablamos del capítulo 5 y sigue esa línea de pensamiento, ese mismo espíritu, y vamos a ver ahora lo que dice Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido. ¿El bebé no había qué? Ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme al buen comportamiento permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Entonces, ¿qué nosotros enseñamos para respetar de la misma manera? Respetamos que ese bebé que nació de ti, esos niños que te acompañan en tu vida, que vinieron a tu vida, esos son niños bendecidos.
Pero como tú no lo sabías, tú los maltrataste diciendo, tienen que portarse bien porque se van al infierno. Y los llevabas a la iglesia y en la iglesia le decían lo mismo. Y sus mentecitas iban siendo trituradas con mala información de su identidad. ¿Cuál era la identidad de tu bebé? De tu hijo que ya está mayor y está preso o está pasando por problemas. ¿Cuál era la identidad? ¿Tú se la respetaste? No, tú no se la respetaste. Tú no le dijiste a él que él era un espíritu perfecto. Tú no le dijiste a él que él había nacido bendecido por Dios. Por lo tanto, tú le violaste a él una verdad y no le reconociste su verdadera identidad. Que te haya salido lo que te haya salido es porque la iglesia te engañó y no te dijo la verdad. Porque los hombres de hoy y los predicadores que hay por todas partes del mundo no han respetado el proceder de la misma manera. Y como no han dicho la verdad no los ha hecho libres. Ahora cógete a tu bebé, aunque haya nacido en la avenida Crimen, esquina Suicidio, aunque se críe en el peor lugar de Nicaragua, en el peor lugar, esa madre coge al niño y le dice, papito, tú eres un bendecido, tú has nacido elegido por Dios, tú eres lo mejor que yo tengo en mi vida, qué bello eres, y ángeles contigo. Cuando va a la escuela y él sabe quién va por ahí, y entonces no hay delincuencia, no hay crimen. Por eso yo no estoy hablando de ninguna revelación personal. Yo creo que aquí hay gente profesional y aún el que no tiene educación se da cuenta que hasta ahora yo no estoy violando versos. ¿Tú piensas que estoy diciendo la verdad? ¿Tú has leído? Yo no he hablado aquí palabrerías ni revelaciones personales. Yo todo lo que hago es aplicando lo que estoy leyendo del fundamento que Pablo dejó. No habían aún nacido. ¿Qué tú entiendes por no haber nacido? ¿Eso se entiende? Si tú no entiendes eso, tú estás muy malito de la cabeza. Bueno, entonces tú no entiendes español. Algo te está pasando. No habían nacido, no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. O sea que lo que determina la salvación no es ni el bien ni el mal. Lo que determina ahí que tú eres un bendecido es la elección para que el propósito, y el propósito de Dios, eso es lo que te interesa a ti. No es el propósito de tu líder o del cura del barrio, no. Es el propósito de Dios. Eso es lo que nosotros respetamos. Diga de la misma manera. Esa manera no se puede violar. Eso es lo que han violado las llamadas iglesias. Y tengo buenas noticias para ti. Si violan eso, no tienen derecho a llamarse iglesias. No son iglesias. No son iglesias. Porque al violar ese principio están cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón ni en aquel siglo ni en el venidero. Porque al tú violar de esa manera estás llamando pecador a quien Dios no ve pecador. Dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio del arrepentimiento. ¿Y por qué no dice el ministerio de arrepentimiento? Porque cuando Cristo murió resolvió ese problema. Entonces Pablo no podía llamar a nadie, mira, ven, arrepiéntete, porque entonces Pablo estaba violando el principio de la misma manera. Entonces, ¿qué hizo? El ministerio de la ¿y cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole, diga, en cuenta a los hombres que y nos encargó a nosotros la palabra de qué. Eso es lo que yo estoy haciendo aquí ahora. Yo te estoy dando a ti la palabra de la reconciliación.
¿Sí? ¿Fácil? Entonces dice, y nos encargó a nosotros la palabra de qué. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Oye, mira cómo súbemelo altito para que lo vean de este lado, bien altito, es el verso 20. Allá, bien arribita. Un poquito más, Patricia. Eso, ahí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Oye, como si Dios rogase. A las visitas que están aquí por primera vez, Dios te está rogando. Oye, por favor, acepta mi don. Acepta mi amor. No puedes aceptar mi amor. Ese es el mensaje bendecido. Esa es la palabra que Dios nos recomendó a nosotros. Tú debes ir por los campos y por la ciudad y por todas partes. Mira, Dios está rogando a través de mí que te quiere bendecir con la reconciliación. Quiere que tú te reconcilies. Apóstol, ¿y con este mensaje usted piensa ganarse al mundo? Pues seguro, si este es el único mensaje. Pero apóstol, tiene que haber algo más profundo. ¿Para qué más profundo? Mire, en Miami usted entierra un palo de escoba así y sale agua. ¿Para qué seguir profundizando? ¿Necesita el agua? Es tan llano que usted coge una pala y comienza a hacer algo para cualquier situación que usted quiera hacer y sale agua. Si usted quiere hacer una mezcla de cemento, el agua ya está, y lo que tiene que tirar el cemento y la arena. Este mensaje no se ha predicado en 2000 años. En 2000 años nunca. En la primera persona en 2000 años de historia que dio este mensaje fue este servidor. No se sabía, no se conocía, no se podían imaginar que fuera tan fácil. Y los que están un poco confundidos con esto de Jesucristo hombre, Jesucristo hombre es una doctrina, es una composición de verdades que tú las conoces y la verdad te hace libre. Mi carne es carne como la tuya, pero el Espíritu que está en mí fue escogido para manifestar a Jesucristo hombre en la tierra. Ahora, el Evangelio que me fue revelado a mí, si se le llega a revelar a alguien 500 años atrás, entonces ese Evangelio hubiera presentado a Jesucristo hombre 500 años atrás, pero no era el tiempo. Tenía que ser en esta fecha. Él iba a revelar su Evangelio, su palabra es vida y es verdad. Su palabra es verdadera comida. Y entonces me escogió a mí para yo presentar esa hermosa verdad. Y por eso yo represento a Jesucristo hombre aquí en la tierra. Él siempre se ha colocado un velo. Cuando viene a la tierra, una vez vino un hombre llamado Melquisedec. Y luego vino un hombre judío, Jesús de Nazaret. Y a la edad de 33 años, dice que fue llevado. Dice, este mismo Jesús que ustedes ven aquí, así mismo vendrá otra vez. Así mismo que, con el mismo cuerpo físico, con las facciones de judío, así mismo propósito. Él vino con un propósito de quitar el pecado. ¿Lo quitó, sí o no? Lo quitó. Y entonces dice que aparecerá ese mismo por segunda vez para, sin relación con el pecado, salvar a los que le esperan. Porque la Biblia advierte que en aquel día muchos dirán, míralo aquí, helo allí, helo acá, no vayáis. Y vendrá haciendo señales. Yo no vengo haciendo señales, yo vengo enseñando la palabra, enseñando el misterio que estuvo oculto
y libertando. Fíjate la falta de sensatez del sistema religioso. Ellos dicen, Cristo viene en una nube y va a arrebatar su pueblo y llevárselo. Lo que dice es que viene por segunda vez, pero no dice que sale, dice que viene. Pero entonces dice que se los lleva, que Cristo... Entonces ellos esperan una venida mística. Estamos esperando el día. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Entonces están buscando. Entonces ellos piensan que viene igualito como se fue. Quiere decir que el tamaño, vamos a ponerle 6 pies de altura, más o menos. De la altura mía, vamos a suponer. Entonces imagínate que Cristo venga con la altura más o menos del cuerpo mío y se aparezca en una nube, vamos a decir, en Jerusalén o en Nueva York. ¿Cómo todo ojo le verá desde Nicaragua? Es de un avión y yo veo un automóvil así, el brillito que el sol le da. Entonces ellos dicen, ¿cómo todos vienen las nubes? Entonces dice que todo ojo le va a ver. Pero entonces pierden de vista esto, porque ellos no entienden, no tienen la mente de Cristo para entender eso. Por ejemplo, la palabra nube, cuando Pablo escribía, no había asfalto, cemento. La gente, cuando venía mucha gente, levantaban una nube de polvo, porque al caminar muchos a la misma vez, es como una estampida de ganado, que levanta polvo. Pues antes, cuando caminaba mucho la gente, se levantaba una nube de polvo y entonces decía, ahí viene una nube de mucha gente. Y el término nube no es que va a estar en una nube, porque como todo ojo le va a ver en una nube, pero ellos no entienden que Pablo dijo, fíjate lo que dice, vendrá como ladrón en la noche. Entonces, ¿cómo tú vas a configurar vendrá en una nube y después como ladrón? Quiere decir que él iba a venir, iba a llegar y a muchos los iba a sorprender como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque este evangelio es revelado solo a quien él quiere revelarlo. ¿Te escogió a ti? Pues mira, para ti no llegó como ladrón. Oye, yo creo que debemos hacernos preguntas y contestarlas. El evangelio de Jesucristo, por eso fue que él dijo, ligera y fácil de llevar es mi carga. Mis ovejas oyen mi voz, yo las llamo y ellas escuchan mi voz. Y él te consuela y te trae alivio, te dice que él te ama, que te bendijo, que tú eres un escogido,